Hola, hola, bendiciones. Ya a mitad de semana, miércoles 29 de junio, se nos va el sexto mes del año, año del Señor 2022. Y bueno, hoy tenemos otra nueva solemnidad. Es importante y nunca está de más decir que la Iglesia nos invita o nos pone a los santos no como dioses pequeños, no como personas a adorar, pero sí como modelos de vida. Personas que en los momentos de debilidad, que en los momentos de aflicción, que en los momentos de incertidumbre, que en los momentos de duda, que ante la enfermedad, que ante las tormentas, que inclusive meditamos en el Evangelio de ayer, sean una luz, que nos enseñen y nos recuerden que Dios es el hacedor de todo, y cuando mi corazón y mi confianza está puesta en Dios, todo puede ser posible, a pesar de mis debilidades y a pesar de mis flaquezas. Por eso los santos se veneran, se respetan, se ora por su intercesión, para que ellos también, que están en presencia de Dios, recordemos esa bella frase de Moisés expresándose ante el pueblo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos recuerda que nuestro Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Pues nos recuerda que el fin último de todos nosotros es la salvación y estar en la presencia del Padre. Entonces, por eso es que la Iglesia nos pone esos modelos de fe, para poder nosotros también enfrentar cada día esa batalla, como lo es la batalla por la salvación. Hoy 29 de junio celebramos a dos pilares de nuestra fe, a los apóstoles Pedro y Pablo. Y hoy claramente podemos hablar de aquel que fue puesto como cabeza de los 12, aquel en quien Jesús dice, inclusive como lo hace mención el Evangelio de hoy, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ante su confesión de fe que es movida por el Espíritu Santo. Y también recordar a Pablo, aquel que tuvo la misión de esparcir el Evangelio entre los gentiles, entre aquellos que no eran parte del judaísmo. Y hoy podemos hablar de todo ello. Tenemos sus historias, tenemos sus actos heroicos, por decirlo de alguna manera. Tenemos varios libros en la Biblia que les hacen mención, o inclusive escritos por ellos. Bueno, tenemos cartas de Pedro, tenemos las cartas de Pablo. Y hoy es un día también de enaltecer propiamente sus virtudes, pero sobre todo recordar que Dios, para lograr esas virtudes, trabajó también con sus defectos. Recordemos a Pedro, aquel tosco pescador de Galilea, que asumía uno de los trabajos más sencillos y humildes en la cultura y en la sociedad judaica. Una persona un poco cabezona, creo que es una de las características que normalmente la escritura nos pone en Pedro, pero que ese tesón, esa cabezonada, como decimos popularmente, lo hacía siempre poner al Señor de por medio. Ante todo, ponerlo en primer lugar. Es aquel que por obra del Espíritu Santo, como digo, lo manifiesta por primera vez como el Mesías. Es aquel que, en Getsemaní, a pesar de que después, por su debilidad humana, lo termina negando, es el primero que lo defiende, saca una espada y corta la oreja de Malco. Y después se convierte en aquel que, cuando está en aquella barca y lo ven a lo lejos, según el Evangelio de San Juan, se lanza de la barca y nada, hacia el encuentro con el Señor resucitado, y en el cual el Señor le sana de sus caídas con aquella triple fórmula de: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero podemos ver que Pedro fue un cúmulo también de equivocaciones. Nega al Señor. En su momento, cuando dice el libro de Hechos, que de hecho fue uno de los pocos momentos donde se encuentran Pedro y Pablo, tienen una confrontación, porque Pedro se equivoca y se aleja de aquellos que venían del paganismo y habían adoptado el cristianismo, por sentarse con los judaizantes o con los que venían de la religión judía. Hay equivocaciones. Pero por más imperfecta que sea la materia, aquello que es entregado a Dios de corazón, Él actúa perfectamente. Y por eso, al final del camino, Pedro termina convirtiéndose en una esperanza de aquel pueblo cristiano perseguido en Roma bajo el Imperio Romano, bajo la dictadura, o mejor dicho, bajo el gobierno de Nerón. ¿Y qué podemos decir de Pablo? Aquel que
asiente con mucha alegría y entusiasmo aquel el primer martirio de la iglesia, que fue el de San Esteban, aquel que después de eso se decide hacer una casa muy fuerte sobre los cristianos, aquel que pues que se encuentra con el Señor justamente en aquel traslado hacia Damasco, donde iba pues a buscar juzgar y matar a aquellos que han aceptado a Cristo, y es en ese momento donde Cristo lo llama y él empieza su conversión. ¿Por qué? Porque Jesús ve más allá de las realidades humanas. Jesús conoce nuestros defectos, pero conoce nuestras virtudes también. Y cuando nuestras virtudes son puestas al servicio del reino de Dios, Él actúa, Él hace fructificar. Hoy también es importante, al recordar a estos dos cabezas de la fe, estos dos pilares de nuestra religión y de nuestra creencia, de esa virtud del Evangelio que hoy testimoniamos, poner al Señor a cada una de las personas que tienen un puesto de liderazgo dentro de nuestra iglesia, empezando por el Papa. Hoy es el día del Papa Francisco. Por lo tanto, le vemos una oración por él, para que sea dócil, como en su momento Pedro, a la voz del Espíritu Santo y testimonie a Cristo verdaderamente como el Mesías, y que no distorsione el mensaje, para que él siga siendo luz para aquellos que necesitan y un punto de encuentro con el Señor. Y también hacia cada uno de nuestros párrocos, nuestros obispos, aquellas personas que son líderes de grupo, todas las personas que tienen en sus manos justamente a una comunidad, porque es necesario hoy hablar más que nunca de Cristo. Veía un video de justamente el padre Javier Olivera Rabasi, que pues del canal Que No Te Lo Cuenten, pues que pues justamente aconsejo su seguimiento. Y bueno, y después con otro sacerdote colombiano, en este momento se me escapa el nombre, pero también es un youtuber, o tiene videos en YouTube muy interesantes, Raúl Sánchez, con el padre Raúl Sánchez, otro sacerdote colombiano. Estamos en una era postcristiana. Hoy la fe en Cristo no es como antes. Hoy la gente está arrastrando o abrazando otras ideologías. Hoy creer en Cristo, eso está un motivo de burla para muchas personas. Por eso hoy ocupamos aferrarnos a esa fe, sostenernos, hacer la batalla de la fe, como lo decía justamente el apóstol Pablo a Timoteo, pelear esa batalla con entusiasmo y con fiereza, sabiendo por quién estamos luchando. Y también, como decía San Pedro, dar razones de nuestra esperanza, pero no solamente explicar la doctrina, sino vivirla, hacerla propia, que todo lo que hablemos, todo lo que defendamos se refleje en nuestra vida. O como decía aquella experiencia de San Francisco de Asís, que fue con el pueblo, que le dijo a sus discípulos, bueno, vamos a evangelizar, vamos a predicar al pueblo. Y lo que hicieron fue caminar alrededor de la ciudad sin decir ninguna palabra, ¿ok? Que el evangelio se refleje en nuestra vida, no solamente en nuestras voces. Entonces, hoy al recordar a estos dos santos, asumamos también nuestro compromiso nosotros dentro de la iglesia. Y de esa manera, pues, demos testimonio de que Cristo es vida y que por Cristo el cielo es lo más importante y es nuestro destino último. Que Dios te bendiga. San Pedro, apóstol, San Pablo, apóstol, rueguen por nosotros.